están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Mi nombre es Ricardo y como siempre digo, este canal no representa ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos ningún partido político. Simplemente soy un estudiante de Biblia hebrea, de Nuevo Testamento también. Exponemos aquí temas, se hace exégesis y al final cada quien saca sus propias conclusiones. Bueno, en esta ocasión voy a hacer una video reacción a un judío, se llama Abdiel. Él es un hombre muy sabio. Recomiendo mucho su canal porque, podremos algunas personas tener algunas diferencias en algunas cosas, en algunas conclusiones respecto a la Biblia. Sin embargo, es mucho más lo que tenemos en común que algunas diferencias. Ciertamente yo personalmente, en mi opinión, repito, personalmente no encuentro muy buen material en la red como para aprender Biblia o para estudiar. Personalmente, muy pocos, algunos canales los que yo miro. Es un canal que me parece muy bueno, siempre acudiendo al contexto histórico. Y bueno, yo recomiendo plenamente ir y visitar su proyecto, su canal. Así es que bueno, dicho esto, voy a reaccionar a algunas partes de su video. Me gustaría que después vayan y lo vean completo en su canal, por supuesto. Solamente algunas partes, porque sí me parece muy importante el tema que él tocó. Y siendo judío, porque hay veces que, por ejemplo, yo expongo un tema y digamos que puede ir un poquito en contra de lo que enseña el rabinismo talmúdico o el judaísmo, digamos, reformado o incluso algunos ortodoxos. Sin embargo, no es ningún ataque a la persona, ni mucho menos. Simplemente se exponen temas bíblicos para los que creemos que Yehoshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, Yeshua, es el Mesías de Israel. Bueno, nosotros defendemos lo que nosotros sabemos y pensamos que es la verdad bíblica. Entonces, en base a lo que ha escrito Yehoshua de Nazaret, lo que ha escrito el apóstol Pablo, el fundamento de los apóstoles y obviamente fundamentado en el texto hebreo de la Torá, de los profetas también, nosotros podemos entender que no debemos de seguir tradiciones inventadas por hombres, por rabinos. Pero muchas veces al exponer esto, como no soy judío, por decir así, no practicante, digamos, desde niño, ni mucho menos, me han dicho, ¿tú cómo puedes opinar en contra de los rabinos o algo así? Que repito, nunca se ataca a nadie en específico, ni mucho menos. Solamente, defendemos lo que es verdad. Y es verdad que las tradiciones talmúdicas y las tradiciones que vienen del judaísmo reformado, del judaísmo ortodoxo, no todos, pero digamos del judaísmo hegemónico, es verdad que se enseña como si eso fuera una verdad irrefutable y que no pueden existir otros judíos que tengan otra percepción de la escritura. Es decir, el judaísmo talmúdico tienen como autoridad espiritual no la Torá de Moisés, sino la Torá oral y la interpretación de sus sabios. Ellos argumentan que la Torá oral fue una Torá dada a Moisés en el monte Sinaí, aparte de la Torá escrita. Y tienen interpretaciones de la Torá que dan por absolutas, siendo que hemos visto, incluso en el canal hay videos al respecto, de que muchas de estas cosas no son sino tradiciones nada más, tradiciones inventadas por algunas personas que con el tiempo fueron adoptando otras personas y que con los siglos ahora se enseñan como si fuera mandamiento de la Torá. Incluso muchos llegando a hablar mal de Yehoshua, de Jesús de Nazaret, porque una cosa es que no crean que Él es el Mesías y otra que hay personas que mienten. Hay judíos que mienten diciendo que Yehoshua no enseñó judaísmo, que los nazarenos no practicaban judaísmo o Torá. Sin embargo, eso es una mentira, ciertamente, porque hay distintas maneras de interpretar la Torá.
Es decir, no solamente la manera en que lo diga, por ejemplo, Rambam, o lo explique Rashi, o lo explique algún famoso sabio judío, no es la única manera de ver tal o cual versículo. De hecho, nosotros en este canal vamos ya un poquito profundo a lo que dice el texto hebreo desde su gramática, vamos a decir así, desde su construcción gramatical para que se entienda, desde una manera académica, lingüista, para poder entender qué es lo que dice el texto de la Torá. Ciertamente, aclaro, yo no soy lingüista, por supuesto que no, soy solo un aprendiz. Sin embargo, sí tenemos, vamos a decir así, un equipo de hermanos que estamos detrás de todos estos proyectos. Bueno, dicho esto, voy a reaccionar a algunas partes del video del hermano Abdiel. Él es judío. Ha recibido ataques de mucha gente, de repente lo quiere atacar. Bueno, no mucha, ¿verdad? Pero algunas personas argumentando que él no es un verdadero judío. Incluso hay un canal muy famoso de alguien que dice ser filósofo y judío. No voy a decir el nombre, pero que incluso lo ha vamos a decir así, difamado, diciendo que este varón pertenece a iglesias cristianas y que es evangélico y que es un pastor. Mis respetos, si alguien aquí es evangélico, no estoy diciendo nada en contra de ellos. Lo único que estoy diciendo es que, pues, eso es mentira. Este varón es un judío, ha practicado judaísmo desde jovencito y, bueno, él da sus opiniones respecto al judaísmo talmúdico. Es interesante porque nosotros vamos a escuchar un judío hablando en contra del judaísmo talmúdico. Entonces no se trata de que si eres judío o no eres judío, porque ciertamente yo tengo, vamos a decir así, el derecho natural, humano, divino, que el Creador me dio, nuestro Hacedor nos da a cada uno una igualdad de derechos, y entonces nosotros podemos ejercer ese derecho a querer conectarnos con nuestro Hacedor, a querer observar la Torá, a querer seguir el judaísmo, por decir así, de Yehoshua, del Nazareno. No necesito yo un permiso de ningún rabino, ni de ningún papa, ni de ningún cura, ni mucho menos, para yo cuestionar la realidad en la que vivo. Yo no necesito un papel o un diploma que me expida a alguien para darme permiso de dar mis opiniones. Por supuesto, siempre con respeto, ¿verdad? Y siempre con sabiduría de no dar opiniones nada más a lo tonto, sino simplemente opiniones respecto, en este caso, a la Escritura, a los textos de la Torá, a los textos de los profetas, al Nuevo Testamento, y dar mis opiniones respecto al judaísmo, al catolicismo, al cristianismo, etcétera, etcétera. Yo tengo libertad de dar mis opiniones. Voy a reaccionar a algunos puntos que él toca en su video. Repito, al final, cuando acaben de ver aconsejo ir a su canal, Abdiel, él se llama, el hermano Abdiel, su canal Natsratim. A ver, vamos a ver. Saludos, estimada familia. Un gusto poderles saludar una vez más. Gracias a cada uno de los que están presentes, a todos y a cada uno de los que están presentes por hacer el tiempo para estar conmigo. En esta ocasión que tenemos un tema muy interesante al cual abordar. Realmente lo he pensado mucho y pues hoy es el día de tratarlo. Voy a compartir con ustedes un análisis. Es realmente mi opinión, como pueden ver en el título, el daño antropológico creado por la expresión que se conoce como judaísmo talmúdico en la sociedad judía, en la sociedad israelita, y conjuntamente pues vamos a adentrarnos un poco a nuestra cosmovisión de la realidad, a nuestras experiencias como agrupación, como comunidad que percibimos a Yehoshua de Nazaret como el Mashiach de Israel, y por lo tanto vamos a analizar en este propio contexto las dificultades que pasamos nosotros como agrupación. Me gustaría agregar que, pues eso, que qué valiente el hermano y qué bueno que tomó esta decisión. Él mismo dijo, lo pensó mucho, porque ciertamente
son temas que pueden molestar tal vez a algunas personas. Pero pues eso, aplaudirle al hermano que ha tomado la decisión de hablar estos temas que me parece sumamente importante para estos tiempos en donde he visto a muchos cristianos o a mucha gente de raíces hebreas inclinarse al judaísmo talmúdico, y muchos de ellos acaban negando al Mesías, pero porque les venden la idea de que Yehoshua, de que el Nazareno, de que Pablo, de que los apóstoles básicamente eran textos griegos sacados de contexto y que nada tiene que ver con el judaísmo. Sin embargo, eso es una mentira, porque ya el consenso de todos los eruditos, por favor, hoy en día ya eso ni siquiera es debate. Número uno, que por supuesto que existió Yehoshua, es que las pruebas son increíblemente enormes, y bueno, el judaísmo no niega que haya existido, pero ellos dicen no solo que no era el Mesías, sino que él andaba enseñando cosas que nada tienen que ver con el judaísmo. Pero eso es mentira, hermanos. No practicaba el judaísmo hegemónico de las casas farisaicas o de los saduceos. No estaba él de acuerdo a muchas de sus tradiciones. Él estaba en contra de la tradición del hombre, de la Torá oral o la famosa Torá oral, lo que se conoce como Torá oral, pero que no hay evidencias de que se haya dado una Torá oral, sino que son interpretaciones de los sabios judíos. Sigamos escuchando. Así que les envío un saludo una vez más a aquellos que están ingresando gradualmente, y vamos a aprovechar el tiempo pues a lo máximo. Para iniciar me gustaría aclarar lo siguiente, aclarar algunos términos que voy a estar usando una y otra vez. Cada vez que yo emplee el término judío o israelita o hebreo, la referencia es evidentemente a la persona que étnicamente desciende de judíos, de judías, pero también voy a estar implicando que el término judío, israelita, hebreo va a hacer referencia a la persona que se ha integrado por elección propia al pueblo de Israel, no necesariamente a una religión en particular, sino al pueblo, a la cultura, a la forma de vida. Consecuentemente, cuando haga referencia al término judaísmo, esto va a significar el ismo del judío. Repito, la forma de vida, la cultura que practique la persona étnicamente descendiente del pueblo o aquel que se haya integrado por elección. Recordando una vez más que el judaísmo desde sus raíces ha sido pluralista. Desde que la práctica del pueblo de Israel se identificó como judaísmo, es decir, la costumbre, la cultura, la cosmovisión de la gente de Judea, este ha sido pluralista, ha tenido varias expresiones. Pues con esto en perspectiva, permítanme entonces crear el contexto brevemente para que comprendamos sin dificultad lo que quiero compartir con ustedes hoy, analizar realmente, digamos, pensar en voz alta, y agradezco el tiempo que me permiten estar entre ustedes. Me parece alguien también bien articulado, bien, digamos, educado, alguien muy educado, y la verdad se expresa muy bien, y eso habla muy bien también de él, porque he visto a algunos judíos atacándolo, usando una manera despectiva, con burlas y cosas que no se promueven, por ejemplo, en este canal. No ese tipo de debates, pero ya burlones, o por ejemplo video reacciones, pero con falta de respeto, burlándose de la otra persona o cosas así. No es lo que queremos promover nosotros. Hablo de mí en este canal. Y bueno, tampoco en el canal de Torah y Evangelio, de Duque Ola, que yo a cada rato lo recomiendo. Y por supuesto, aunque no tengo el gusto de conocerle como en persona a Abdiel, sí hemos cruzado palabra, por supuesto, pero claramente él también no promueve ningún tipo de burlas ni nada por el estilo, sino que siempre manteniendo la sensatez y la compostura, dar nuestras opiniones. Adelante, sigamos escuchando. Naturaleza, el ser humano, ustedes saben que valora lo que más nos cuesta. Aquello en lo que hemos invertido más tiempo, más esfuerzo,
etcétera, es lo que más valoramos. Pongamos el ejemplo, un ejemplo simple, un ejemplo, digamos, mundano, básico. Cuando vamos a una tienda y tenemos la necesidad de comprar un par de zapatos, vemos que hay uno muy bonito que nos llama la atención, tiene muy buen precio, está rebajado, lo adquirimos, lo llevamos a la casa, lo comenzamos a usar y en el periodo de una semana aproximadamente nos damos cuenta de que es un buen par de zapatos, va a durar por mucho tiempo y por el precio que lo compramos, pues nos parece muy bien. De manera que decidimos volver a la tienda para adquirir un segundo par de zapatos. Y cuando llegamos a la tienda nos damos cuenta que ha subido de precio. ¿Cómo puede ser? Quizás estaba en descuento cuando lo compramos en la semana anterior. No importa, lo voy a adquirir aunque sea a doble precio porque me parece una buena inversión. Bien, lo adquirimos, lo llevamos a la casa, evidenciamos que es un zapato muy cómodo, confortable, etc. Pero ¿qué sucede el día que digamos que está lloviznando, el día que está lloviendo? ¿Qué par de zapatos usaremos? ¿Aquel que nos costó bajo precio o aquel que es el mismo, pero tuvimos que invertir el doble del precio? Seguramente que el ser humano, por un asunto psicológico, va, digamos, a marchitar, a usar libremente aquello que le costó menos. En el ejemplo hipotético, pues son dos pares de zapatos exactamente los mismos, pero uno nos costó más que el otro. Y entonces en el día de la lluvia usaremos el que nos costó menos dinero. En el día que, digamos, vamos a la finca, vamos a estar interactuando, digamos, con animales, que ustedes saben que es un ambiente no muy limpio, usaremos aquellos que nos costó menos dinero, en el cual invertimos menos esfuerzo, porque es un asunto psicológico. Repito, en lo que más invertimos tiempo, esfuerzo, es lo que más valoramos. Y así también funcionan las diferentes expresiones de judaísmo. Aquella persona cuyo judaísmo, digamos, no le costó sufrimiento, no les costó vituperio, no fue rechazado, no fue menospreciado, marginado, es un judaísmo, digamos, que no le cuesta trabajo, por lo tanto, psicológicamente no lo valora tanto como ese otro judaísmo. Sí, es judaísmo igual, pero practicar este otro judaísmo le costó el doble, le costó la marginación, le costó el vituperio, le costó ofensas, le costó pasar por burlas, por menosprecio. Y esa es una realidad que nosotros como seguidores de Yahushua hemos experimentado a través de la historia. Mucha gente dentro del judaísmo critica mucho a los que quieren o queremos empezar a guardar la Torá, a guardar los mandamientos, diciéndonos que pues somos noajidas y que básicamente no tenemos derecho a vivir una vida de acuerdo al judaísmo de Yehoshua o de los apóstoles. Porque básicamente para ellos eso no sería judaísmo. Porque para el judaísmo hegemónico actual, la única manera de hacer judaísmo es como ellos dicen, siguiendo sus tradiciones, siguiendo sus liturgias, siguiendo sus horarios, siguiendo sus rezos, siguiendo sus tradiciones, como si fuera un mandamiento de la Torá. Sin embargo, habemos personas que queremos guardar la Torá, que queremos vivir de acuerdo a las enseñanzas de Yehoshua de Nazaret, de Yeshua, y seguir su judaísmo, por decir así, su interpretación de la Torá que nosotros creemos que es la correcta. Porque aparte, hermanos, yo lo he dicho en otros videos, de una manera perfecta, calza con lo que hoy se conoce como el estudio del hebreo bíblico. Ojo, no hebreo mishnaico, no hebreo moderno, hebreo bíblico. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Nosotros podemos hablar español,
pero es diferente hablar español a una lengua castellana del siglo XVI o del siglo XII, o latín, por decir así. ¿Me explico, hermanos? Entonces es diferente. Alguien puede hablar hebreo, pero los conceptos ya son modernos. Es basado en el hebreo mishnaico, así se conoce. Pero el hebreo bíblico es otra historia. Se necesita ser lingüista, se necesita ser filólogo, se necesita estar muy preparado para poder traducir correctamente los textos hebreos de la Torá. Los rabinos en Israel y el judaísmo lo que normalmente hace es otro tipo de trabajo, es decir, ellos van y leen los libros de sus sabios que interpretaban cosas y sacaban sus conclusiones y las daban por verdades inmutables, verdades irrefutables. Sin embargo, bueno, podemos ver que no es así. Incluso dentro de la misma Mishnah y dentro de los mismos textos judíos hay debates de cómo se debe de hacer un mandamiento o no se debe hacer, etcétera, etcétera. Así que bueno, sigamos reaccionando. Seamos descendientes genéticos o no de aquellos que iniciaron este judaísmo, que es el judaísmo, la expresión judía, de aquellos que siguieron a Yahushua de Nazaret. Mientras más nos cuesta nuestra forma de vida, más la valoramos. Por lo tanto, podemos comparar nuestra calidad de judaísmo con otras expresiones judías. Por todo lo que el judío, digamos, común ha pasado a través de la historia, también nosotros, como judíos nazarenos, o sea, judíos seguidores del hombre de Nazaret, también nosotros hemos pasado por esos sufrimientos. Desprecio por personas de otra nación que nos ven inferiores por alguna razón psicológica o de complejo nacional. Pero nosotros, como judíos nazarenos, hemos pasado por mucho más ataque psicológico y físico que el resto de las otras expresiones judías. Persecuciones no solamente internas, sino externas. Vayamos a la historia rápidamente para ir creando el contexto, para que se comprenda claramente lo que les quiero transmitir. Ese análisis que quiero hacer hoy con ustedes. Pensar en voz alta, como se dice. Bueno, no vamos a ver todo el análisis, repito, recomiendo que vayan a su canal a ver el análisis. Voy a adelantar algunas partes, a reaccionar a algunas otras cosas y recomiendo que vayan a ver el video completo, el análisis completo y al final saquen sus propias conclusiones. Yahushua de Nazaret estaba evidenciando públicamente errores halágicos, interpretaciones de la Torá que se descarrilaban del camino mostrado claramente por Moshe y los profetas. Eso es verdad. Hay un error dentro del cristianismo que piensan que, por ejemplo, que el Mesías estaba contradiciendo el Shabbat, que estaba rompiendo, quebrantando el Shabbat o otros mandamientos. Y ni se diga dentro del judaísmo, bueno, dicen que él no guardaba Shabbat o que él estaba en contra de Shabbat y cosas así. Sin embargo, podemos entender que no y podemos ver claramente que no, porque no hay por ningún lado en el texto hebreo de la Torá algo que prohíba lo que estaba haciendo el Mesías. Por ningún lado. Entonces eran tradiciones de hombre las que él estaba exponiendo. Digamos que él estaba poniendo en tela de juicio lo que enseñaban como mandamientos. Eso es verdad, eso tenerlo muy en cuenta. Así que Yahushua criticaba a este grupo intelectual que estaba, digamos, sacando a Israel, al Israel piadoso, de la observancia de la Torá. Hacían más énfasis en las tradiciones ancestrales que en los propios mandamientos. Y no es que... Y eso lo dice el mismo Yehoshua, su corazón está lejos de mí porque enseñan como mandamiento tradiciones de hombre. ¿Y qué pasa? Que a veces se olvida la piedad por seguir actos rituales. Eso yo lo he visto mucho dentro de algunos movimientos de raíces hebreas. Se pierde la piedad y se preocupan más por tener un velo en la cabeza o prender velas en Shabbat o hacer otras cosas, liturgias, que al final de cuentas
se va alejando de lo que realmente ordena la Torah, y muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces acaba la gente perdiendo la piedad. Y recordemos que el misterio de la piedad es lo que vino a enseñar Yehoshua. Digo misterio no porque no se reflejara la piedad en el Antiguo Testamento, sino que claramente en el Antiguo Testamento, por todos lados, el Creador siempre dice, misericordia quiero. ¿No? Piedad es lo que pide de los hombres el Creador. Sigamos escuchando. Observar tradiciones sea algo malo, sino que Josué claramente lo Exacto. dijo. Quebrantan las instrucciones divinas en pos de vuestras tradiciones. Es que lo que dijo aquí el hermano es verdad. No nos oponemos a que alguien tenga una tradición. El problema es cuando lo imponen como mandamiento y le ponen cargas a la gente, que la gente ya no sabe si está pecando o no, porque les dicen que tienen que hacer un montón de cosas que de hecho no ordena el texto hebreo de la Torah. Entonces, una cosa es que nosotros tengamos una tradición, no está mal, está bien, me parece de hecho hasta bonito. Sin embargo, una cosa es que yo haga una tradición y otra que yo la imponga como mandamiento, o que diga que esas cosas se tienen que hacer, o que en mi ministerio se tiene que hacer tal cosa, o en mi congregación o iglesia o cualquier cosa que tengan. Eso es lo que pues sí es un peligro, porque estamos básicamente a expensas de caer una vez más en una secta religiosa. Eso es verdad. Mentiría si digo lo contrario. Es decir, no puede ser que una tradición se imponga por encima de un mandato divino. Esa era la crítica de Josué. Por lo tanto, correcto, también los intelectuales hicieron lo posible por eliminar, por callar la boca de Josué y finalmente por eliminar su persona dentro de Judea. Es verdad. Ambos vamos a identificar dentro del contexto judío tanto la aristocracia como algunos de los eruditos hicieron todo lo posible por desaparecer la persona de Josué de Nazaret, así como también el poder romano, cuando fue instigado por la aristocracia y pidieron la crucifixión de Josué. Bueno, sigamos viendo más adelante. Daño antropológico es un fenómeno que se produce a través de una especie de lavado de cerebro gradual a largo plazo, lo cual genera un trastorno en el raciocinio, en la forma de razonar y en el comportamiento del judío. Y este proceso comenzó una vez que este grupo que les estoy comentando, que hoy se le llama judaísmo rabínico, judaísmo talmúdico, adquiere poder tras el año 90 con la ausencia de los saduceos y comienza entonces a reinterpretar la historia judía a su favor. Aproximadamente en el año 200, cuando se compone la Mishnah, uno de sus tratados, el último de ellos, según los expertos en esta literatura, el último de esos tratados es el tratado Avot, también llamado Pirkei Avot, el cual tiene un prólogo muy interesante. Comienza estableciendo a los maestros mencionados en la Mishnah como los maestros que provienen de una cadena ininterrumpida desde los días de Moisés. ¿Cuál es el fin de este reescribir de la historia? Marginar al resto de las expresiones judías. No solamente a los nazarenos, a todas las demás expresiones judías. Descalificar al resto de los judaísmos. O sea, despojar a los judíos de su rica y variada herencia, de sus propios valores. ¿Para qué? Para someterlos a una sola identidad sectaria y perpetuarse así en el poder, dibujando una historia en la que solamente existe una identidad judía. Ahora el judaísmo rabínico talmúdico es el verdadero judaísmo.
Pero sabemos que esa no es la realidad. Los documentos históricos, como los escritos de Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, así como los escritos de los primeros discípulos de Josué, que anteceden por muchos años a la Mishnah, registran que eran los Kohanim, los sacerdotes, quienes tenían, digamos, la autoridad. Eran los Gedolea Kohanim, los principales, las familias principales de los Kohanim, la gente de la aristocracia, que por supuesto, incorporando algunos soforim, algunos intelectuales expertos de la Torá, tenían... Está hablando de incorporando jueces. Kohanim es sacerdotes en hebreo para los que no sepan, hermanos. El control del aspecto legal del pueblo de Israel. En fin, este judaísmo talmúdico pretendía colonizar las neuronas del resto de los judíos, sembrarles una lectura de la historia judía en la que ellos siempre tuvieron la autoridad. Ellos conforman una cadena ininterrumpida de sabios que viene desde los días de Moshe. A esto se le conoce como falacia de autoridad. Es decir, solo porque alguien muy famoso o de renombre diga algo, no quiere decir que eso sea verdad. Nada más creer ciegamente lo que dice alguien. Por ejemplo, que yo abra un libro y solo porque un montón de gente diga que tal judío o por ejemplo Rashi o Rambam o quien sea es un experto en Torah, no porque lo diga la mayoría yo tengo que creerlo. Yo tengo que comprobar como los de Berea. Estoy de acuerdo que alguien puede decir, bueno, yo tampoco creo en el Nuevo Testamento. A lo mejor un judío dice, bueno, yo tampoco creo. Está bien, cada quien que tome la decisión que quiera. Pero no se puede negar que eran textos judíos, hebreos, hechos por hebreos. Eso es lo que es deshonesto, porque ni los historiadores, ni los lingüistas, ni los filólogos, ni nadie, hoy en día ya no es ningún debate de que si existió Yehoshua o que si era un romano o que si mezclaba cosas. No. Hoy es bien sabido que eran un grupo de judíos que creían que había llegado el Mesías, como nosotros lo creemos. Decir que el Nuevo Testamento solo por estar en griego no es un texto judío, a mí me han dicho personas eso, me han dicho, pero está escrito en griego, y yo les digo, entonces, porque un judío hoy escriba un libro, y si lo escribe en español, entonces por escribirlo en español deja de ser judío. Digamos que si este varón o cualquier otra persona que sea judío escribe un libro en inglés, entonces porque está en inglés deja de ser un libro judío. O por ejemplo, un budista si escribe un libro sobre Buda o alguien en la India que escriba un libro sobre sus dioses hindúes, pero lo escribe en español, ¿deja de ser hindú o hindú, como se diga? Claro que no. Entonces es una falacia de argumento, es un hombre de paja, es una falacia decir que porque esté escrito en griego el Nuevo Testamento, entonces deja de ser judío. Claro que no. Contexto, hermanos, por eso el canal se llama Indagando el Contexto. Porque en ese tiempo el griego era lo que hoy sería el equivalente, vamos a decir así, al inglés. El idioma que más se entendía. Por ejemplo, si yo tuviera la oportunidad de escribir un libro y quisiera llegar a las más personas posibles en el mundo, bueno, lo mejor sería escribirlo en inglés, porque es el idioma que por lo general se habla en todo el mundo, aunque cada uno tenga sus dialectos o sus lenguas. Lo mismo en primer siglo, hermanos, no crean que toda la gente hablaba hebreo, no, eso es una mentira. Lo podemos evidenciar no solo con la historia, sino con el mismo Nuevo Testamento y con la misma historia de la Mishnah. No, de hecho, por eso había intérpretes de la Torah, porque ya ni siquiera muchos sabían lo que decían los textos de la Torah. Lo podemos ver, por ejemplo, con Nehemías, en el libro de Nehemías, que ya los sacerdotes tenían que interpretar la Torah. Se había perdido el significado semántico o la carga semántica
de muchas palabras del texto hebreo de la Torá. Por eso estaban los famosos Targumim, o los repetidores, o los que traducían la Biblia al arameo. Obviamente, si existían estas personas es porque se necesitaba gente que interpretara. Entonces no todos hablaban hebreo en primer siglo, hermanos, a pesar de que eran israelitas. Es más, hoy en día hay muchos judíos en el mundo que son judíos y no hablan hebreo. Entonces, en primer siglo, mis hermanos, el griego era la lengua como que imperaba, era la lengua más común, la que todo el mundo hablaba para hacer transacciones, para lo que sea. No es como hoy en día que hay mexicanos que tienen a sus hijos en Estados Unidos y los hijos acaban adoptando pues el idioma inglés, y muchos de hecho ya ni siquiera hablan español. Yo viví en Estados Unidos, en Chicago, hace muchos años, y yo conocí, teníamos un conocido, un amigo, no me acuerdo su nombre, pero le veían la cara, hermanos, con todo respeto lo digo, pero de nopal, hermanos, decimos en México. Así, totalmente 100% mexicano, y le decían el mollo, ya me acordé. Y no hablaba español, no hablaba español, nada de español. Nada, pero ni tantito, ni el hola, o sea, hablaba perfecto inglés. Es lo mismo, hermanos, en primer siglo el Nuevo Testamento fue escrito en griego porque había miles de copias del Nuevo Testamento. De hecho, creo que se han encontrado 6,000, no recuerdo. Entonces se hablaba griego, y obviamente pues tenía que ser escrito en griego para que lo entendieran, hermanos, pero era un griego distinto. Incluso los eruditos dicen que era un griego como hebraizado. Sin embargo, bueno, lo que hay que entender cuando digo griego hebraizado es que era un griego pero con conceptos hebreos. ¿Me explico, hermanos? Y obviamente a la luz de la Torá y de los profetas podemos entender que es un texto judío, ¿no? Que nunca contradijo la Torá de Moisés. Sigamos adelante, hermanos. Ese judaísmo voy a decirlo crudamente, ha destrozado la identidad rica, variada judía que la propia Torá nos da a todos los miembros de Israel, nacidos o no dentro de un seno judío. Este judaísmo ha destrozado la identidad israelita, convirtiéndola en una identidad sectaria y ritualista. Es decir, si el resto de los judíos no hacemos según los rituales que ese judaísmo nos ordena, estamos mal. Para ellos no somos los judíos verdaderos. Y eso también pasa dentro de las raíces hebreas y mesianismos, hermanos. Si no haces como mi ministerio dice, así tal cual, y prendes las velas o haces estos rituales, entonces no puedes ser parte de nuestra congregación. O si no pronuncias el nombre de tal o cual manera, no eres parte de mi congregación. O si no dices las palabras que yo quiero que digas, o los rezos que yo quiero que digas. O incluso hay congregaciones donde les prohíben decir gracias porque según estás invocando a la hija de Zeus. Y hermanos, no es así. Así no funciona el mundo espiritual. Porque imagínense, cada vez que nosotros leyéramos en la Biblia Leviatán o Belcebú, ¿significa que estamos invocando esos demonios? Claro que no. Claro que no, hermanos. Perdón que lo diga, pero es una manera infantil de ver la Biblia. Tenemos que madurar, mis hermanos. Entonces, es verdad que nosotros tenemos libre albedrío, y es verdad que obviamente uno se va a acomodar en donde uno piense como las personas con las que se está juntando. Es decir, no vas a estar en un lugar donde no te sientes cómodo. Pero muchas veces muchos hermanos desconocen y les están enseñando doctrinas de hombre como si fueran mandamientos de la Torá. Y es lo que yo promuevo aquí en este canal, que no hablo de ecumenismo, ¿verdad? De vamos a juntarnos todas las religiones y ser uno. No apoyo eso. Lo que estoy diciendo es que cada persona tiene su proceso espiritual y hay que respetar eso. Pero aquí no se impone nada. No significa que no tengamos nuestras posturas, que no defendamos lo que creemos que es verdad, como por ejemplo que Yehoshua es el Mesías. Pero vamos a tener algunas diferencias en algunas cosas. Y mientras más rápido asimilemos eso, mejor nos vamos a llevar, y entre todos llegar a conclusiones más precisas y más profundas respecto a los estudios bíblicos.
Pero si directamente nada más rechazamos a alguien porque no está siguiendo los rituales que yo quiero que sigan, si yo, por ejemplo, hermanos, tenemos grupos de estudio, de reuniones, dijera, no, pues no pueden estar aquí si no pronuncian la manera en que yo pronuncio el nombre del Eterno. O si ustedes guardan otro calendario, aquí no. No, hermanos, la única razón por la que sacamos personas de los grupos es cuando se portan groseramente. Y aún así se les advierte. Nada más. Pero si hay un orden y respeto, no porque piensen diferente, no se les va a aceptar. Ahora, que piensen diferente tampoco hay que excederse, ¿verdad? Porque no es como que sí, venga un budista y un satanista y todos juntos. No. Sino que tengamos pequeñas diferencias a ciertos entendimientos bíblicos que pueden incluso parecer ambiguos o que no se han comprendido de una manera correcta tanto de mi parte como de la parte de la otra persona, porque obviamente nosotros no lo sabemos todo. Obviamente, seguimos aprendiendo. Yo siempre lo digo, soy un estudiante de Biblia hebrea y siempre lo seré hasta mi último respiro, porque nunca se deja de aprender. Sigamos adelante, va a ser unos minutos más, no voy a hacer muy largo el video, porque repito, quiero que lo vayan a ver a su canal, ahí lo expande todo este tema, pero bueno, quería plasmar esta idea de que existen judíos que no siguen el judaísmo hegemónico o el judaísmo reformado actual o el judaísmo ortodoxo. Hay judíos que viven otra manera de judaísmo. Entonces, tener eso en cuenta, hermanos. Y me parece muy valiente de mi hermano que haya tomado la decisión de hablar de este tema. No muchos hablan de esto, eso es verdad, pero también hablarlo desde una manera objetiva, sin burlas, sin atacar a nadie. Pero bueno, siempre todos nosotros, cualquiera de nosotros, ustedes, yo, todos estamos expuestos a decir algo que no le va a agradar a alguien. Les apuesto, mis hermanos, que si me paro en un estadio y digo, mi comida favorita es el pollo rostizado porque es lo mejor, o sea, va a haber gente que se va a ofender por eso. Nunca vamos a hacer monedita de oro para caerle bien a todos. Sin embargo, sí tener siempre el mayor respeto el sentido común para tratar de mantener un orden y respeto a pesar de tener distintas opiniones respecto a un tema. No sé si me expliqué. Sigamos escuchando. Para ellos somos unos minim, unos sectarios, cuando en realidad los únicos sectarios son ellos que se han apartado del pueblo de Israel. Observa, estimada audiencia, observen la manipulación de las definiciones que toman lugar justamente dentro de este judaísmo rabínico. O sea, definiciones manipuladas con las que se hacen creer a los demás que es ser un judío genuino, verdadero. Por ejemplo, Shomer Torah. En nuestros días, el judaísmo más pudiente, el judaísmo rabínico, talmúdico, define Shomer Torah, que literalmente significa la persona observante de la Torah, como aquel que observa las tradiciones según fueron transmitidas en este judaísmo rabínico. O sea, verdad. Si tú practicas un judaísmo diferente al de ellos, tú no eres Shomer Torah, tú no observas la Torah. Un ejemplo práctico, cuando llega la celebración de Sukkot, la celebración de las cabañas, si tú no construyes una cabaña conforme lo ha decretado la literatura talmúdica, rabínica, tú no eres Shomer Torah. O sea, la propuesta es despojar al judío de su rica herencia, de las variadas tradiciones, sometiendo a toda la judeidad, a todo el pueblo judío, a una identidad sectaria, exclusivista. Es decir, que el judío que es fiel a la Torá es solamente el que siga nuestras tradiciones. El objetivo es evidente: perpetuarse en el poder. Una vez que este judaísmo ha sido empoderado, tiene como fin quedarse allí.
Por lo tanto, establece que ¿quién es Shomer Torah? ¿Quién es el que guarda la Torah? No es el que guarda lo que está escrito en el texto, es el que guarda, observa la interpretación que ese judaísmo le da a la Torah. Es fuerte lo que está diciendo el hermano, pero verdadero. En verdad que es gente que luego no quiere soltar el poder. Y es así. Esto es un hecho no solo dentro del judaísmo, sino dentro de cualquier religión. Anda y ve a decirle a un cura que tiene todo un imperio que deje ese imperio. No lo van a dejar. No están dispuestos a soltar. Por eso dice el Mesías que será muy difícil para los ricos entrar al reino de los cielos. No quiere decir que si una persona tiene dinero no verá el mundo venidero, pero lo que quiere decir es que muchas veces el humano se apega a la fama, al poder, al dinero, a ciertas cosas que nos van alejando del verdadero propósito del Creador. En este caso, las élites que están por encima de estos movimientos religiosos, porque al final son élites, y ahorita me parece que a pesar de ser palabras duras, no se acercan ni tantito a las cosas que por ejemplo, yo he investigado y que prefiero no decir que hay encima de estas cúpulas de poder religioso. No solo judaísmo, sino dentro del catolicismo, dentro del budismo, Dalai Lama y todo. O sea, hacen cosas que por supuesto van en contra del mandato divino. De hecho, no es ningún secreto, mis hermanos, incluso dentro de algunas esferas del judaísmo se trabaja con la masonería, ¿no? Eso no es ningún secreto. Vamos, hermanos, no es ningún secreto. Me lo han dicho judíos incluso ortodoxos. Y abiertamente. Les voy a poner un ejemplo. El señor Irving Gatel. El señor Irving Gatel, con todo respeto a él, no estoy hablando nada mal de él ni nada, pero él acepta públicamente que él es masón y él es judío. Solo quiero dar una evidencia de que no me estoy inventando cosas. Ahora, en las altas esferas, pues imagínense, hermanos, lo que hay detrás de toda esta manipulación. Por eso Yehoshua el Mesías nos vino a rescatar, no solo de nuestra propia carne, de nuestro propio pecado, sino también de todas estas cargas religiosas que, bueno, imperan dentro de este sistema mundial. Obviamente el contexto cuando el Mesías vino era dentro del sistema de Jerusalén, de Roma y todo eso, pero sí se puede interpretar también en nuestra actualidad que nosotros obviamente no debemos de seguir ninguna doctrina religiosa creada por hombres que al final de cuentas lo que buscan es algún tipo de poder. Y que quede claro, no estoy hablando de todos los judíos ni mucho menos, no, sino de los grupos que están por encima dirigiendo todos estos movimientos políticos religiosos. Sigamos adelante un poquito más ya para despedirnos. Otro ejemplo, Shomer Shabbat. ¿Quién es el que observa el Shabbat dentro de la cosmovisión de este judaísmo? El que observa, el que guarda el Shabbat según los decretos de ese judaísmo. Si tu ritual de Kabbalat Shabbat, de recepción del Shabbat, no es tal como ellos te lo han planteado, tú no eres categorizado como Shomer Shabbat. Si ejerces cierta labor en Shabbat que no está permitida por la literatura rabínica, entonces no eres Shomer Shabbat. Y aquí viene el clásico, Talmud Torah. En los Batei Midrashot, en las Yeshivot que propone este judaísmo rabínico, sabemos que es usual el estudio de la Torah, lo que se llama Talmud Torah. Y la gente que no conoce a profundidad piensa que todos esos jóvenes que están estudiando tarde tras tarde, sentados con un compañero frente a frente, estudiando un texto, piensan que están estudiando la Torah, porque así se llama esa reunión, Talmud Torah. No.
piensan que están estudiando quizás Parashat Shavua, la porción semanal de la Torah. Sorpresa. No están estudiando Parashat Shavua. Están estudiando tradición. El Talmud. Sí, es Mishnah, Gemara, el Talmud. Exacto. Están estudiando las interpretaciones que el judaísmo rabínico o talmúdico ha generado, ha creado, ha establecido sobre la Torah. Eso es lo que están estudiando. No están estudiando directamente el texto, directamente siquiera los profetas. Están estudiando Talmud. No estoy diciendo que el Talmud sea un texto esencialmente negativo. Me gustaría hacer esta aclaración de momento. El Talmud es una especie de, digamos, de enciclopedia, por así decirlo. Es un compendio vasto, rico en información, pero no es nada más que eso. El compendio de información, interpretaciones de diferentes rabinos, pero no es la Torah. Claro, es que una cosa es que nosotros vayamos al Talmud, lo leamos, porque yo también lo leo, la Mishnah, Gemara, tratados, como para saber de historia, como para saber sobre la historia judía, pero no para sacar una enseñanza espiritual, honestamente. De hecho, les voy a ser bien honesto, no me llama la atención. Leo los debates que tienen y todo, y algunos de hecho se me hacen como un poco, por decir menos, raros, ¿no? Raros o vamos a decir así, que no edifican. Sin embargo, bueno, está bien porque, como dice él, es rico en cultura para saber la cultura hebrea, judía y algunas ramas de pensamiento, nada más. Yo lo utilizo mucho, leo el Talmud y lo leemos con un grupo de hermanos. Lo estudiamos, no a profundidad, pero sí lo suficiente para darnos cuenta de cómo está lleno de tradiciones, incluso contradicciones, incluso debates dentro de mismos judíos. Entonces es un poco falso, podría decir yo, hipócrita, de alguna u otra persona que ande diciendo por ahí que el judaísmo piensa de una sola manera y que lo que diga tal fulano es la verdad absoluta y lo que diga mi rabino es la verdad absoluta. No, porque dentro del mismo Talmud y de estos mismos escritos judíos hay debates y gente que se contradecía, escuelas que estaban una en contra de la otra. Por ejemplo, la escuela de Rabí Akiva o los alumnos de Rabí Akiva contra los alumnos de Rabí Ishmael, etcétera, etcétera. Es decir, había distintos grupos religiosos, si se quiere decir así, escuelas de pensamiento que estaban una en contra de la otra. Pero hoy en día se ha como propagado esta idea de que el judío tiene que ser así como los que ustedes ven siempre en la pantalla o en la tele, o el típico judío ortodoxo que va a las teshivot y que estudia Torah. Pero como dice él, no estudian Torah. Es que es verdad. Se ponen a estudiar Mishnah, Gemara, Talmud, otros libros que son interpretaciones de sus rabinos. Así es que bueno, mis hermanos, me parece que por ahora es suficiente, ya que me gustaría que mejor vayan y disfruten el video completo en el canal de Abdiel, Natzratim se llama. Voy a dejar el link en los comentarios. Muy agradable, siempre se me ha hecho muy respetuoso y yo observo sus enseñanzas, y como lo dije al principio, a pesar de que podamos tener algunas diferencias en algunas cosas, yo personalmente, a mí me agrada mucho su proyecto y es un hijo del Altísimo, es un hijo del Eterno y tiene unas excelentes enseñanzas. Así es que bueno, mis hermanos, con todo mi respeto, esta video reacción al hermano Abdiel. Él es judío, él, obviamente creyente en el Mesías, Yehoshua. No me gusta decir mesiánico, pero para que se entienda es judío mesiánico. Así es que bueno, aquí estamos viendo un testimonio de un judío que no apoya las tradiciones orales del judaísmo. Lo vuelvo a decir, estamos viendo un judío que no apoya el Talmud. Así es que bueno, espero que esto sirva para que vayan sacando algunas conclusiones, para que también ustedes, mis hermanos, estén un poquito pilas con ciertas personas que les quieran decir que el judaísmo del Mesías no es real,
o de Yehoshua, o que los apóstoles no eran judíos, o que solo se puede vivir el judaísmo de la manera en que lo dicen sus sabios, porque si no, tú no sabes y tú eres un ignorante y mi rabino es el que sabe todo. No, hermanos, así no funciona la realidad, así no funciona la naturaleza de la realidad, ni los mundos espirituales, ni el mundo intelectual, ni mental. Es decir, todos nosotros tenemos la responsabilidad y el derecho divino de cuestionar, de tener libre albedrío, valga la redundancia, tenemos la libertad del libre albedrío, tenemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones y de cuestionar a todos. Yo siempre les digo, hermanos, incluso cuestionenme a mí. Eso sí, siempre hacer todos las opiniones y dar los puntos de vista con respeto, sin perder la cordura, con sensatez y entendiendo que la mayoría de nosotros estamos queriendo llegar un poquito más a la verdad, acercarnos un poquito más a la verdad, que por supuesto nunca vamos a tener la verdad absoluta, ninguno de nosotros. Sin embargo, sí esforzarnos para ir filtrando cosas y que vayamos guardando una Torah más limpia para los que creemos en el Mesías Yehoshua de Nazaret. Así es que bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este punto del video. Si en algo te edifica este canal, te agrada este canal, te ayuda con tus análisis bíblicos, te pido por favor que te suscribas al canal, que compartas el video, que también le des un me gusta si es que te gustó el video, que me dejes tus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Como siempre lo digo, lo vuelvo a decir, todas las opiniones son bienvenidas siempre que se hagan desde la sensatez y el respeto al prójimo. Y bueno, también agregar que si están de acuerdo o les gusta este tipo de video reacciones, me lo hagan saber o a qué les gustaría que reaccionara. Siempre lo voy a hacer de la manera más objetiva y con respeto, sin burlas ni mucho menos. No es el estilo de este canal. Así es que bueno, mis hermanos, sin más, si el Creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Chao, chao, bendiciones.